Aquí estamos para compartir una edición más de Infofederal. No era esa la idea, pero salimos medio con eco. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muy bien. Buen día, Fabián, para vos, para todo nuestro equipo que está allí del otro lado. Y también, claro, para la gente que nos elige todos los días para informarse desde tempranito, toda la actualidad de nuestro país. Y, por supuesto, hay toda la información cerquita del campo siempre. Como siempre, ¿no? Con muchas novedades, sin ningún lugar a dudas, y con noticias que, bueno, que no son las mejores, pero es así. Trabajar en una producción sin techo, como dicen los brasileros. Esto me quedó una frase de Eduardo Suárez, presidente de la Asociación Brasileira de Bradford y Hereford. Es una producción sin techo, ¿no? Nosotros decimos trabajar al aire libre, pero es así, ¿no? Te cae todo el agua y hay miles y miles de hectáreas bajo agua precisamente en el oeste de Buenos Aires. De eso nos vamos a referir. También de otros temas vamos a abordar la crisis de la caña de azúcar en el Tucumán y nos vamos preparando para los próximos días en lo que tiene que ver también con un problema que no deja de crecer, me parece, ¿no? Porque no hay soluciones a la vista como es el yerbatero en la provincia de Misiones. Pero esto y mucho más, también vamos a hablar de ganadería, en fin, vamos a tener informes del SENASA, del INTA, de distintas regiones del país aquí en Infofederal, como lo venimos haciendo hace ya más de un año. Sí, mucho tiempo ha pasado. Mucha agua bajo el puente, ¿no? No le voy a decir esto a la gente del oeste de Buenos Aires, pero es una frase remanida, ya muy conocida, pero aquí estamos. Bien, vamos con los títulos. De hectáreas bajo el agua en Buenos Aires y reclaman ayuda urgente. Carvap dijo que el panorama, en este caso el panorama, en distritos o departamentos, como se lo quiero llamar, pero es distrito en Buenos Aires, como Bolívar, Carlos Casares, 25 de mayo y 9 de julio, toda la región oeste de Buenos Aires, entre otros, se agravó. Pidió financiamiento, alivio fiscal y maquinarias para recomponer caminos. Productores yerbateros piden declarar la emergencia del sector en Misiones. Los integrantes de la mesa asesora yerbatera y dirigentes agrarios remarcan que la crisis golpea a más de 35.000 familias productoras y trabajadores rurales. La suba de tasas le pone un manto de incertidumbre al repunte ganadero. El endeudamiento de las empresas ganaderas casi se duplicó en un año. Así, el encarecimiento del crédito en pesos y dólares amenaza con frenar la recuperación del sector. Las exportaciones con sello Alimentos Argentinos crecieron más de 50%. Con 573 millones y 301.000 toneladas exportadas en el primer semestre, los despachos se consolidan como un símbolo de calidad y diferenciación en los mercados internacionales. Bueno, y para el desarrollo, títulos que ya hemos abordado en primera persona, como con César Amengual, productor de 9 de julio. Seguramente la semana que viene hablaremos con alguien de Bolívar, con colegas también. Tenemos colegas en Carlos Casares y demás, por este tema del agua, un tema que vamos a desarrollar, Pato. Exactamente, advierten que más de 1 millón de hectáreas bajo el agua en Buenos Aires y reclaman ayuda urgente. Carvap dijo que el panorama en distritos como Bolívar, Carlos Casares, 25 de mayo y 9 de julio, entre otros, se agravó. Pidió financiamiento, alivio fiscal y maquinarias para recomponer caminos. La situación hídrica en el centro de la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alarmas del campo. Tras las intensas precipitaciones de la última semana, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carvap, advirtió que el panorama es crítico y reclamó una respuesta inmediata de los gobiernos provincial y nacional para atender la emergencia productiva y social. Según la entidad, en la actualidad, en la región afectada se estiman más de 1 millón de hectáreas anegadas y la superficie continúa en aumento. A ello se suma una gran cantidad de tierras con acceso imposible, ya sea por estar aislada por el agua o por la falta de piso que permite el ingreso de maquinaria, describió Carvap, que es una de las entidades adheridas a Confederaciones Rurales Argentinas. Carvap está Ignacio Cobarqui como presidente.
En un comunicado, la entidad señaló que las últimas lluvias agravaron de manera dramática un escenario que ya estaba colapsado en distritos como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, a los que ahora se sumaron Peguajó, Lincoln, General Viamonte, con registros adicionales de entre 80 y 100 milímetros. Bien, y si estamos hablando de Lincoln, ya estamos hablando de zona núcleo, si bien son campos realmente muy importantes, los de Casares, bueno, 9 de julio, 25 de mayo y más, pero Lincoln ya es zona núcleo. En este contexto, la Confederación subrayó que es indispensable una acción inmediata por parte de las autoridades provinciales y nacionales, a fin de poner a disposición de los productores y municipios herramientas que permitan paliar el impacto. El pedido incluye medidas urgentes de asistencia directa. En muchos casos, los productores no tienen posibilidad de sacar la producción de los campos. Es indispensable que se habilite financiamiento específico con tasas diferenciadas y razonables, ya que las actuales resultan absolutamente inviables en este contexto, planteó la organización de productores. Además, Carvap reclamó la puesta a disposición de maquinaria pesada, camiones, palas y retroexcavadoras para recomponer caminos y limpiar canales. La falta de transitabilidad en los caminos rurales no solo afecta a la producción, sino también a la vida cotidiana de las familias de la ruralidad, remarcaron. En materia impositiva, la entidad exigió un alivio inmediato. Debe disponerse un alivio fiscal tanto desde ARCA, Exafip, como también desde ARBA y desde los municipios mediante la postergación o suspensión de pagos de impuestos nacionales, provinciales y tasas rurales. Y agregó: la situación es crítica y no se puede esperar a la burocracia que implica la puesta en marcha de las leyes de emergencia agropecuaria, tanto nacional como provincial. La Confederación advirtió que una obra estratégica como la del Río Salado, junto con un adecuado mantenimiento de caminos y canales, no hubiera evitado las lluvias ni la totalidad del daño ocasionado, pero sí habría permitido morigerar, atenuar el impacto y de esa manera facilitar el drenaje de las aguas en plazos razonables. El comunicado también recordó la importancia de la zona para la producción agrícola nacional. En esta región se produce aproximadamente el 15% de maíz y de soja argentina. Estas áreas ya se descarta para la próxima siembra de maíz temprano, cuyo ciclo está a punto de comenzar y se desconoce si podrán destinarse luego a soja, girasol o incluso a maíz tardío, alertó. Bueno, y continuamos, nos vamos ahora para el norte de nuestro país, donde también allí la situación es bastante crítica. Lo hemos hablado durante todo el año pasado y también hablamos de los yerbateros, precisamente porque productores piden declarar la emergencia del sector en Misiones. Los integrantes de la mesa asesora yerbatera y dirigentes agrarios remarcan que la crisis golpea a más de 35.000 familias productoras y trabajadores rurales. La mesa asesora yerbatera, compuesta por referentes del sector agrario, presentó este lunes 25 de agosto una nota dirigida al gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, con copia al presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Aud, para solicitar la declaración de emergencia de la actividad yerbatera. El documento advierte que la crisis se profundizó a partir de la desregulación de la actividad mediante el decreto 70/23, que dejó sin funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, el ININ. Tras una cosecha récord en 2024, se produjo una abrupta caída del precio de la hoja verde, lo que impactó de lleno en la economía de más de, escuche bien, 35.000 familias productoras, que deberíamos multiplicarlo por 4, creo que es o más quizás, y trabajadores rurales. De acuerdo con los firmantes, ya transcurrieron 8 meses desde la última cosecha y los precios no mejoraron, por lo que los productores enfrentan una campaña de trabajo a pérdida. En ese marco, los dirigentes reclamaron al Ejecutivo Provincial la implementación de medidas urgentes para evitar el quebranto generalizado de los productores. Se encuentran en una situación terminal, luego de 2 campañas de cosecha pérdida, advirtieron. La nota lleva las firmas de referentes de la Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera, Productores Autoconvocados de San Pedro, Asociación de Productores de San Vicente, Asociación de Productores Yerbateros de Salto Encantado, además de otras asociaciones y productores de distintos municipios. Continuamos, la suba de tasas le pone un manto de incertidumbre al repunte ganadero. Muy bien.
Ya vamos a estar con esa El información. endeudamiento de las empresas ganaderas casi se duplicó en un año, así el encarecimiento del crédito en pesos y dólares amenaza con frenar la recuperación del sector. El repunte que muestra la ganadería en distintos indicadores productivos y de mercado empieza a encontrar un freno en el frente financiero. Basándonos en las estadísticas del Banco Central de la República Argentina, se observa un incremento marcado en el nivel de endeudamiento de las empresas del sector, acompañado por un aumento en el costo del crédito, sostienen en un informe redactado por el Rosgan, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Al 30 de junio de este año, los préstamos bancarios otorgados a criadores de ganado bovino, excepto cabañas, alcanzaban un equivalente de 1.048 millones de dólares, un 23% más que en diciembre y casi el doble que en junio de 2024, cuando se ubicaron en 564 millones de dólares. El crecimiento se concentró en el financiamiento en moneda extranjera. En un año, los pasivos pasaron de 126 millones a 307 millones de dólares, lo que representa un salto del 144%. Así, la participación de los créditos en dólares dentro del total subió del 22 al 29%. La razón principal estuvo en la estabilidad cambiaria y la baja de las tasas en dólares, que descendieron de un rango del 10-15% anual a un solo dígito, alentando la toma de deuda en esa moneda. De todos modos, los préstamos en pesos siguen siendo mayoritarios. Representan alrededor del 80% del financiamiento total. En este segmento, el saldo a junio ascendía a 741 millones con un incremento interanual del 69%. Pero más allá del volumen, el punto de mayor preocupación es el costo financiero según el Banco Central. Sí. El Banco Central. Bien, la tasa promedio para el sector ganadero llegó al 47% anual en pesos, 10 puntos más que un año atrás, y la reciente suba de tasas tras el desarme de las LEFIs aceleró aún más esa tendencia. Este encarecimiento no solo afecta a la posibilidad de tomar nuevos créditos de inversión, sino que golpea directamente la operatoria diaria de las pymes, pequeñas y medianas empresas ganaderas, encareciendo herramientas habituales como tarjetas de crédito, descuento de cheques o adelantos en cuenta corriente. En un contexto en el que el negocio ganadero muestra perspectivas alentadoras, la suba de tasas introduce un factor incertidumbre que puede condicionar la recuperación y restar dinamismo a las decisiones empresariales. Vamos a hablar ahora de las exportaciones con sello Alimentos Argentinos, que crecieron un 50% más. Con 573 millones de dólares y 301.000 toneladas exportadas en el primer semestre, los despachos se consolidan como un símbolo de calidad y diferenciación en los mercados internacionales. Las exportaciones argentinas, que cuentan con el sello Alimentos Argentinos AA, una elección natural, registraron entre enero y junio del 2025 un crecimiento interanual del 52,63% en valor y del 36,82% en volumen, alcanzando los 573,25 millones de dólares y las 301.076 toneladas. Esto según lo informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. Los datos provienen del último informe de la Dirección Nacional de Alimentos de la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, que además subrayó la evolución positiva respecto de 2023, con un aumento del 19,24% en un valor FOB y del 17,46% en volumen total exportado. Este desempeño reafirma el posicionamiento internacional de los alimentos argentinos, certificados por su calidad, trazabilidad y origen. El crecimiento registrado en el primer semestre se explica en gran parte por la incorporación de nuevas empresas y productos a esta herramienta de certificación oficial. Actualmente, más de 4.500 productos cuentan con el sello AA, otorgado a partir del cumplimiento de 54 protocolos de calidad oficializados que garantizan la excelencia de los alimentos y potencian el desarrollo de las economías regionales. Las empresas beneficiadas son auditadas periódicamente por certificadoras privadas para asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos. Entre los principales productos exportados con el sello durante los primeros 6 meses del año, destacan el maní y la pasta de maní, que generaron 161,12 millones, equivalentes al 28,11% del total. La carne bovina enfriada y envasada al vacío,
con 140,79 millones, un 24,56%, y los productos de papa, prefritos y congelados, esto es una moda esto, ¿no?, con 131,71 millones. Otros productos significativos fueron peras frescas, 31,32 millones, lo que equivale al 5,46%, mosto concentrado de uva, 26,85 millones, calamar, 26,73 millones. Entre estos, las peras frescas registraron el mayor crecimiento interanual, con un salto del 439,72%, pasando de 5,80 millones a 31,32 millones de dólares. El impulso de las exportaciones también se reflejó en la diversificación de los mercados internacionales. Los 6 principales países de destino concentraron casi el 59% del valor exportado. Brasil un 20,37%, Países Bajos 11,49%, Alemania 8,47%, Chile 7,46%, Estados Unidos 6,76% y Reino Unido un 4,41%. El sello AA se consolida así como un signo de calidad que certifica el cumplimiento de estándares en producto, procesos de producción y origen nacional. Su crecimiento, en este caso, no solo fortalece la imagen internacional de los alimentos argentinos, sino que también contribuye al desarrollo de las economías regionales y al posicionamiento estratégico del país en los mercados más exigentes.